lo que es las restauraciones provisionales. Se puede observar, ¿no es cierto? Sí, doctora, se ve. Gracias. Ay, deme un segundito. Segundito. Muy bien, ahora sí. Hoy nos toca ver lo que son restauraciones provisionales, ¿sí? ¿Qué serán las restauraciones provisorias? Nosotros en anteriores clases habíamos visto que existían tipo de retenedores, ¿no es cierto? Tipo de restauraciones, retenedores extracoronarios, intracoronarios, intrarradiculares. Y todas estas restauraciones de prótesis fija necesitan tener una protección. Entonces, esta protección se va a llamar restauraciones provisorias o transitorias. Por tanto, ¿qué podemos decir? ¿Qué es un provisorio? Es una prótesis transitoria que nosotros vamos a colocar en nuestra pieza dentaria preparada o tallada mientras se realiza la futura restauración, entre comillas, definitiva o la que nosotros hemos decidido colocar, una corona metal porcelana, un perno de fibra de vidrio, una incrustación, ¿no es cierto? Entonces, una restauración provisoria es algo transitorio durante el tratamiento para llegar a una prótesis fija, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener este tipo de restauraciones? ¿Sí? Tiene que tener una adaptación de la línea terminal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que realizar una restauración, ¿no es cierto?, que sea similar a la futura restauración definitiva o elegida. En este caso, los micrófonos. Aunque solo llegó en su país, algunos... Por favor, si es que está el consejero o representantes, se les pide, por favor, que si estamos teniendo la sala abierta para que ustedes puedan ingresar, también ustedes puedan mantener los micrófonos en silencio, porque si interrumpimos la clase, nosotros como que cortamos la inspiración, cortamos la clase, lo que estamos hablando. Así que ustedes también colabórenos con eso, ¿no? De que sus compañeros, si van a ingresar tarde a la clase, entonces que por favor ingresen con los micrófonos apagados. Por favor, se los rogaría. Continuamos entonces. Las restauraciones provisorias tienen que tener ciertas características. Estas características está, por ejemplo, la adaptación a nivel de la línea terminal o de la parte cervical, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Aquí vemos que es como una extracción reciente, ¿no es cierto? Entonces, tiene que adaptar. Alguna vez habíamos hablado de los zenit-gingivales que tiene las piezas dentarias. Entonces tiene que haber una adaptación apropiada, tiene que estar en fiel contacto con esta nuestra terminación cervical que nosotros hemos tallado o hemos preparado en la pieza dentaria. Y tiene que formar ese festón a nivel gingival. Tiene que tener un contorno apropiado. Cuando hablamos de contorno, estamos hablando, ¿no es cierto?, no solamente de este festón que tiene que tener a nivel cervical, sino también del contorno vestibular y proximal. No puede estar más hundido que mi pieza vecina, ni sobresalir, sobrecontorneada, ¿no? Tiene que estar a nivel de las caras vestibulares de sus piezas mesial y distal, ¿sí? Acá a nivel de las papilas, tiene que tener las troneras apropiadas, no tiene que estar la tronera apretada, ¿sí? No podemos nosotros cortar de esta forma la papila, que esté aplastada, isquémica. Tiene que estar libre, tiene que estar acomodada. A esto nosotros le llamamos tronera. Tiene que estar bien armada nuestra tronera, ¿sí?
Tiene que tener el color apropiado. ¿Qué es tener el color apropiado? Si nosotros vamos a hablar de colores de los dientes, podemos hablar de color A1, A2, A3. Si manejamos acrílicos, podemos hablar de 61, 62, 63. Si manejamos tablas de disilicatos, de cerámicas, entonces tenemos otras clasificaciones. Entonces ustedes al momento... Doctora, su micrófono se ha silenciado. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, doctorita. Si lo que pasa es que se activan los micrófonos de sus compañeros y pongo silenciar y me silencio yo también. Por favor, controlemos los micrófonos, ¿sí? Bueno, entonces, el color apropiado, dependiendo el tipo de material que nosotros vamos a utilizar para hacer el provisorio, pues tengo que saber elegir el material, el color apropiado, que sea similar a las piezas antagonistas y vecinas que tiene el diente que estoy realizando su provisorio. Tiene que tener la forma similar a las piezas vecinas. Tenemos tipos de formas en los dientes. Tenemos dientes cuadrados, ovales, triangulares, ¿no? Aquí en la imagen son ligeramente ovales, tirados un poco a lo triangular, ¿no es cierto? Entonces, la anatomía o la morfología que ustedes le dan a esa restauración provisoria o a esa corona provisoria, si lo queremos decir para comprender, tiene que tener esa misma forma, ¿no? Otro detalle que tomamos en cuenta cuando hablamos de similar forma es en el largo, ¿no? Si mi pieza dentaria no puedo extenderme, tiene que estar a nivel de la vecina o no puedo hacer más corto, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar similar a la pieza vecina. ¿Qué funciones debe cumplir este tipo de restauración provisoria? ¿Sí? Las funciones que tiene que cumplir son protección pulpar. ¿A qué nos referimos con protección pulpar? Que esta restauración, como va provisoria, va a recubrir nuestra preparación dentaria, nuestro tallado que hemos realizado, debe proteger de la sensibilidad, porque mi paciente, hasta que venga su restauración elegida, ¿no es cierto?, va a estar sin esa restauración. No, debemos protegerla, porque si es una pieza vital, va a tener sensibilidad al frío y al calor, al dulce, ¿no es cierto? Porque va a estar expuesta los túbulos dentinarios. Entonces, una de las funciones que tiene esta restauración provisoria es proteger a la pulpa. Protege a la pulpa, ¿no es cierto?, de la sensibilidad y a su vez de los cambios térmicos, porque nosotros con la cavidad oral nos alimentamos, entonces consumimos cosas frías y cosas calientes. Esos cambios térmicos expuestos de manera directa a nuestros túbulos dentinarios de una pieza tallada nos puede producir una lesión en la pulpa, ¿sí? Por eso dice protección pulpar. Otra función que tiene las restauraciones provisorias es la función oclusal. ¿Qué es la función oclusal? Que nosotros al devolver con nuestra corona provisoria el alto, el ancho, la oclusión, o sea, el contacto con el antagonista, el contacto de los contornos a nivel mesial y distal, estamos evitando la migración de los dientes. Estamos evitando que la pieza dentaria tallada, ¿no es cierto? A ver si tengo aquí. La pieza dentaria tallada no se incline hacia mesial, no se incline hacia distal y no se extruya, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, evitamos la migración de los dientes. Mantiene la función y contacto con las piezas vecinas. Evitamos que esa pieza dentaria se extruya. O sea, que evitamos que se inclinen y evitamos que se extruyan, colocando una restauración provisoria hasta que venga nuestra restauración elegida. Función periodontal es conservar la posición de la encía. Nosotros cuando hacemos los tallados o las preparaciones, ¿sí?, siempre vamos a tocar un poquito la papila, vamos a tocar un poquito la encía, por más de que nosotros protejamos esa encía, ¿sí?, con un hilo retractor, etcétera. Entonces va a haber un ligero sangrado, ¿no es cierto? Entonces nosotros ponemos los provisorios para que ese tejido se epitelice,
O sea, ese tejido se vuelva a formar de manera correcta. A veces pasa de que hacen el tallado hoy día, toman la impresión hoy y mañana les viene la restauración elegido definitiva, entre comillas, pasa un tiempo y existe una ligera exposición, ¿no es cierto? Porque no hemos dejado que epitelice bien ese tejido de la pieza dentaria. Entonces, por eso también nos sirve como función periodontal para conservar esa posición. Entonces, nosotros esperamos una semana a 10 días a que epitelice ese tejido periodontal y posterior a eso recién tomar una impresión para la confección de la restauración elegida, ¿sí? Otra función que tiene es la función estética, que es dar el color o el aspecto al que el paciente desea. Si estamos hablando de un sector anterior, entonces nosotros en combinación con el paciente elegimos el color adecuado. Normalmente lo correcto es elegir similar a las piezas antagonistas o vecinas, pero si es varias piezas dentarias que estamos reemplazando del sector anterior, necesitamos interconsultar con el paciente. Función de fonética tiene que ser satisfactoria. Si nosotros hacemos un tallado, qué sé yo, de 2 incisivos laterales para devolver con pónticos 2 centrales, ¿no es cierto? Entonces la fonética, si no le dejamos un provisorio, va a ser diferente, ¿no? Entonces, si ya con el provisorio empezamos a devolverle la correcta forma de pronunciar las letras o las palabras, vamos a ayudar al paciente. Porque cuando ustedes ponen una restauración nueva a un paciente sin que haya existido un provisorio previamente, el paciente lo siente extraño, ¿no es cierto? Entonces, ya lo preparas a tu paciente de cómo va a ser la restauración elegida o definitiva, entre comillas. Función diagnóstica, como prueba para modificar. O sea, nosotros le mostramos al paciente cómo va a quedar. Por eso dice diagnóstica. Nosotros le vamos a decir, digamos, por ejemplo, igual en el sector anterior, mire, señor, señorita o señora, va a quedar de esta forma. Vaya estos días, ¿no es cierto? Y vea cómo se siente. O los quiere más triangulares, los quiere más cuadrados, los quiere más largos. Por ejemplo, se dice, ¿no? En estética, que los dientes incisivos centrales de las mujeres deberían ser un poco más largos que los laterales, porque hace ver un aspecto un perfil un poco más delgado, más femenino, dice, ¿no es cierto? Pero por ahí a mi paciente no le gusta, entonces nosotros con el provisorio le mostramos cómo se va a ver. Si no le gusta, lo modificamos en el provisorio para que la persona se sienta cómoda de cómo va a ser o cómo va a quedar la futura restauración elegida. La función de protección frente a estructuras. Si es una pieza dentaria donde nosotros hemos tenido un tratamiento de conductos y nosotros hemos devuelto ese muñón, hemos devuelto esa estructura, ¿no es cierto? Entonces necesitamos protegerla porque, les repito, los pacientes con la cavidad oral se alimentan. Entonces es muy complicado que tú le digas, por favor, estos días vas a tomar solamente agua y pan remojado. Lo sabemos que los pacientes no cumplen, ¿no es cierto? Entonces necesitamos proteger la reconstrucción de muñón que ustedes han realizado en una pieza dentaria que probablemente haya tenido una endodoncia, ¿no es cierto? Entonces el provisorio nos sirve para proteger esa reconstrucción, para proteger un perno que tal vez hayamos podido colocar, ¿sí? ¿Se entiende cuáles son las funciones de las restauraciones provisorias? Sí, doctora. Perfecto. Otro punto importante que está relacionado con las funciones que cumplen las coronas provisorias o las restauraciones provisorias son los requisitos que tiene cada provisorio. ¿Se acuerdan que veíamos los principios, ¿no es cierto?, de un tallado? El principio mecánico, el principio estético, el principio biológico. Dentro de los mecánicos, ver lo de la solidez estructural, la estabilidad, ¿no es cierto? Teníamos que cumplir ciertos principios. Entonces, nosotros en los requisitos para un provisorio tenemos que cumplir también ciertas cosas, ¿no? Tenemos que cumplir un requisito biológico, un requisito mecánico y un requisito estético, ¿sí? Dentro de los requisitos biológicos tenemos la protección pulpar, que estaba también dentro de una función, ¿no? Que es que nosotros, de manera biológica, debemos cuidar
que no haya cambios térmicos mientras viene nuestra futura restauración. Otro requisito biológico es la salud periodontal, que nosotros debemos conservar esa encía y esa papila, más si es en un sector anterior. Si nosotros dejamos libre, sin ninguna restauración provisoria, corremos el riesgo de que esas papilas se meseteen, ¿no es cierto? Y pierda esa forma. Entonces necesitamos proteger esa salud periodontal con un provisorio que esté bien contorneado, tanto entre vestibular y lingual como a nivel de las papilas, ¿sí? Compatibilidad oclusal y posición del diente. Tiene que entrar en la oclusión perfecta. No puede haber un punto prematuro de contacto de mi provisorio con mi antagonista. Entonces, no por ser provisorio, no le voy a hacer un ajuste oclusal. Debo hacerle un ajuste oclusal en movimientos de desoclusión del paciente para que esté perfecto, ¿no es cierto? Para que el paciente pueda alimentarse normal, para que pueda ocluir de manera correcta. La prevención de la fractura del esmalte es también un requisito biológico que era lo mismo que la función, ¿no? Proteger la estructura dentaria. La estructura dentaria está compuesta por esmalte y dentina. En algunos casos solo haremos el desgaste del esmalte, ¿no es cierto? Entonces debemos proteger ese esmalte que nos queda, que no se produzca ninguna pigmentación, no se produzca ninguna fractura, ¿no? Si es una pieza dentaria que tenía una caries amplia, probablemente estamos hablando ya de una presencia de dentina. Entonces tenemos que proteger, ¿no es cierto? Que no se fracture. Si hemos devuelto la porción, qué sé yo, disto incisal o mesio-oclusal de una pieza dentaria con una restauración a base de ionómero o a base de resina, nosotros necesitamos proteger esa restauración, ¿no es cierto? ¿Cómo la protegemos? Con una restauración provisoria, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos están dentro de los requisitos biológicos. La prevención de la fractura del esmalte, la compatibilidad oclusal, la salud periodontal y la protección pulpar. ¿Con qué fin nosotros controlamos todo esto? Cuando hablábamos de compatibilidad, también hablábamos de contornos. Aquí tenemos una imagen donde esto está sobrecontorneado. Si ustedes se dan cuenta, no tiene esta forma que tiene la papila, ¿no es cierto? Que es medio triangular, está yendo de manera recta. Entonces nosotros con el provisorio estamos causando que esto se vuelva como meseta y producimos una isquemia y futuramente eso se puede volver una inflamación y la inflamación nos puede generar sangrado. Entonces cuando venga mi paciente, ¿no es cierto?, a la semana o a los 10 días de que venga el definitivo y nosotros hemos colocado un provisorio mal, sin cumplir los principios, los requisitos biológicos, vamos a observar una inflamación a este nivel. Entonces, no solamente hacemos provisorios unitarios, sino también podemos hacer provisorios cuando confeccionamos puentes. También realizamos provisorios cuando ya hacemos la primera etapa del destape de implantes, ¿no? Habíamos dicho que la prótesis fija puede estar soportada por dientes o puede estar soportada por implantes, ¿no? Entonces, para cualquiera de los dos, nosotros necesitamos confeccionar provisorios. Y estos provisorios tienen que tener el requisito biológico, no sobrecontornear, marcar troneras, ¿no es cierto? Entonces, tomamos en cuenta todos esos aspectos, ¿sí? Los requisitos mecánicos que tiene las restauraciones provisorias es, por ejemplo, la función, lo que hablábamos al principio de la función oclusal. Ese provisorio, por ejemplo, acá tenemos del sector anterior, no debe alterar la oclusión del paciente, el cierre del paciente, los movimientos laterales protusivos que tiene el paciente. No tiene que afectar, tiene que estar estable, ¿no es cierto? El mecanismo de desplazamiento. Si nosotros no ponemos una restauración acá, podemos producir que la pieza dentaria se incline, como decíamos hace rato, ¿no? Hacia mesial o hacia distal o se extruya. Entonces nosotros con la restauración provisoria que colocamos acá, evitamos que exista un desplazamiento. Eso es un requisito mecánico, ¿sí? Y la remoción por reuso.
Nosotros, ¿con qué cementamos este tipo de restauraciones provisorias? ¿Lo haremos con un cemento de ionómero? ¿Lo haremos con un cemento dual? ¿Lo haremos con un cemento foto? No, como va a ser algo momentáneo, ¿no es cierto? Utilizamos también cementos temporarios, como por ejemplo tenemos en el mercado el Provicol 3, que es de la Boco. La 3M también maneja, así igual en 2 tubos, ¿no es cierto?, sus cementos temporarios. Entonces, lo único que nosotros hacemos es preparar esto y colocar solo en la parte cervical de mi corona, ¿no? Y lo cemento para que sea fácil retirarlo. Cosa que si viene mi restauración elegida o definitiva, ¿no es cierto? Probamos y si falta detalles, vuelvo a mandar la elegida o definitiva que se arregle y sigo manteniendo a mi paciente con mi provisorio. Entonces, yo por eso utilizo este tipo de materiales. Tengo que tener mucho cuidado en la remoción porque podemos reusar el provisorio, ¿sí? O hacer de materiales apropiados, porque si yo retiro y lo rompo al retirar, entonces ya no me sirve, ¿no es cierto? Entonces tengo que controlar, también me ayuda a verificar la retención mecánica que yo voy a tener. Si mi provisorio no sale, ¿no es cierto? Obviamente que mi definitiva tampoco, porque probablemente no está convergente o no está paralelo mi tallado. Entonces, eso también me ayuda a poder observar o verificar como requisito mecánico, ¿sí? Requisitos estéticos. Dentro de los requisitos estéticos están la forma, el tamaño y el color, ¿sí? La forma tiene que ser la forma adecuada. Aquí pueden ser plurales o pueden ser unitarias, ¿sí? Debemos devolver la forma, oval, triangular, cuadrada, como decíamos hace rato. Tamaño, ¿no es cierto? El mismo tamaño, no podemos poner acá un diente de 10 milímetros y este mide 8. Tiene que ser proporcional a las piezas vecinas que tiene. Y el color apropiado. Si manejamos acrílicos, tenemos que tener nuestra cartilla de acrílicos para poder elegir qué color vamos a elegir para el paciente realizar su provisorio. Si utilizamos resinas temporarias, pues de la misma forma debemos manejar su plantilla de colores para poder elegir el color apropiado para nuestro paciente. No porque sea provisorio vamos a decir, no, mi paciente, qué sé yo, si manejan acrílicos, ese es un 61, le pongo 67, al final es provisorio. No, como les decía, los provisorios también tienen la función de ser diagnósticos, ¿no es cierto? Entonces, es así como más o menos va a quedar de manera definitiva el paciente, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de los materiales que se utiliza para las restauraciones provisorias. Podemos utilizar los acrílicos de autocurado. Aquí tenemos una marca que es Alike, ¿ya? La ventaja de este Alike es que viene por colores y no es tan poroso como el acrílico clásico que nos venden en las casas dentales sin marca, ¿no es cierto? En frasquitos, ¿sí? Vienen por colores, viene 59, 61, 62, 65, 67, 66. Entonces, es el acrílico clásico que nosotros preparamos polvo líquido, ¿sí? En una tacita o en un vasito DAPE y sufre la contracción que le corresponde, ¿no es cierto? Pero la ventaja de este temporario es que tiene acrílico y resina, entonces no es demasiado poroso, no se pigmenta demasiado, ¿sí? Otro material que tenemos es la resina temporaria. Esta resina temporaria viene así como en un cartucho que tiene con una pistola. La que más utilizamos o se ve en el mercado aquí en La Paz, Bolivia, es el Protem 4 de la 3M. ¿Cómo funciona esto? Tiene sus puntitas que se le adapta aquí a este cartucho y esto se adapta a la pistola. Entonces nosotros dispensamos esta resina temporaria a una llave, a una guía, a algo que nosotros tenemos para confeccionar el provisorio. Como acá. La mayoría de ustedes hicieron sus tallados y previamente realizaron una guía o una llave de silicona sin los cortes. Entonces ustedes con la pistola rellenan esto y llevan al tallado, ¿no es cierto? Entonces ya van a obtener su provisorio.
Lo mismo pasa con el acrílico, podemos tener una lámina de acetato, o sea, nosotros tenemos un modelo, hacemos una vacupress de lámina de acetato y obtenemos con el acrílico los provisorios y luego los pulimos, ¿no es cierto? Entonces, para cualquiera de los dos, siempre necesitamos algo que nos ayude o nos guíe a poder hacer la forma. ¿Se puede hacer de manera directa? Sí, ahorita vamos a ver las técnicas, pero aquí ya tenemos los tipos de materiales que usamos, acrílicos de autocurado y resinas temporarias, ¿sí? Estas obviamente son también de autocurado, ¿no es cierto? Son resinas, pero se polimerizan o se secan, si lo queremos decir, con el tiempo, ¿no? Tenemos un par de minutos. ¿Qué instrumental nosotros utilizamos para realizar provisorios? Podemos utilizar vasos Dappen. Estos son los vasos Dappen y estas son las gomitas de acrílico. Le puse la imagen de estos dos porque es la que más conflicto les trae cuando les pedimos en la práctica cuál usar. Estas de vidrio, los vasitos Dappen clásicos de vidrio, son buenos, pero lo malo es que se distraen, se seca y es difícil sacar el acrílico de acá. Es como el frasco clásico que utilizan para removible, ¿no ve? Para el acrílico rosado. En cambio, estos vasos de goma de acrílico, ¿no es cierto? Estos vasitos chiquititos de goma son prácticos porque no se pega y hay ahora bastante en el mercado, ¿no? Entonces estos pequeños. La espátula de acero es la espátula de cemento que ustedes conocen, los fresones que ya los conocen de acrílico que son los de tusteno o los de punta blanca. Lápiz grafito que puede ser un lápiz normal de los amarillos, ¿no es cierto? De Faber-Castell. Pero bien tajado, pueden ser los lápices portaminas, ¿no es cierto? Que tengan minas de 0,5, que nos sirve para delimitar. Ahorita vamos a ver. Un pincel fino de pelo de Marta, o puede ser un pincel normal. ¿Qué es la diferencia con el de pelo de Marta? Que el de pelo de Marta no se salen los pelitos, ¿sí? En cambio, en los clásicos que utilizamos para las acuarelas, como utilizamos para cargar el acrílico, en varias usadas, como le daña el monómero, entonces se salen sus pelitos, ¿no? Entonces por eso les pedimos pelo de Marta. Un gotero es un gotero para cargar el líquido. Ahora, hoy en día hay también los monómeros que ya tienen su tapita para hacer su agujerito y sea como gotero, ¿no? Si no tiene, entonces se utiliza un gotero. El microbrush, que es las barritas o los palitos para poner el bonding, ¿no ve? Que tienen la parte ¿cómo se puede decir? Activa, ¿no es cierto? Para poder cargar el líquido. El acrílico auto que les he mostrado, ¿no es cierto? De distintos colores, el monómero que viene líquido, la vaselina sólida, las guías o llaves de silicona, los dientes de policarbonato, ahorita vamos a ver las técnicas, la tablilla de dientes de Durodent o protésicos, un papel de articular para hacer los ajustes oclusales, una tacita de cepillo o escobilla para profilaxis, para pulir y discos de lija, y aquí nos faltan las gomas de pulido. Entonces vamos a ver las siguientes tipos de técnicas para poder realizar los provisorios. ¿Hasta aquí existe alguna duda de qué son los provisorios, cuáles son sus requisitos, cuáles son sus funciones? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, doctorita. ¿Hay alguna, Estamos escuchando, doctora. ¿hay alguna duda o está todo claro? ¿Puedo pasar a las técnicas? Todo claro, dice Andrea. Muy bien. Entonces, si está todo claro, vamos a las técnicas, ¿sí? Existen diferentes técnicas para nosotros poder realizar estas restauraciones provisorias. Una de estas es la técnica de cubo de acrílico o dado de acrílico o de manera directa. O sea que nosotros vamos a confeccionar este provisorio directamente en la cavidad oral, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. La técnica de cubo de acrílico, dice, consiste en, bueno, ustedes van a hacer en el taipodonto, en vaselinar con un microbrush, este es un microbrush, ¿no es cierto? Mi preparación o mi tallado, ¿no? Donde voy a realizar mi restauración. Preparo en un vaso Dappen mi polvo y mi monómero. Ven, aquí está el gotero, ¿sí?
con mi resina acrílica, mi acrílico, ya sea Like o el acrílico que ustedes tengan. Esperamos a que llegue a un estado plástico, o sea que nuestro acrílico, para poder hacer los provisorios de manera directa o en forma de cubo, de dado, tiene que estar en estado plástico. Ustedes ya saben las etapas, ¿no es cierto?, del acrílico. Entonces tiene que estar en la etapa plástica o en el estadio plástico. Lo llevo en forma de bolita, ¿sí? Lo coloco la resina en etapa plástica sobre la preparación. Llevo como una bolita a nivel de mi preparación, ¿no? Y hago ocluir mi taipodonto, ¿no es cierto? ¿Con el fin de qué? De que se copie, ¿no es cierto?, en esta cara la forma de la anatomía o de la morfología del antagonista. Esto nos va a servir para que podamos hacer mejor los desgastes, ¿sí? Una vez que veo que ya está endurecido o polimerizado, lo puedo retirar de la pieza dentaria tallada. No nos olvidemos que al principio hemos aislado o invaselinado esa restauración. Porque si yo no invaselino la restauración, ¿qué va a pasar? Se va a pegar el acrílico, ¿sí? Entonces, ya obtengo mi cuadrito, mi cuadrado, mi cubo, mi dado, ¿no es cierto? Por eso el nombre de dado o cubo de acrílico. Entonces, con la ayuda de un fresón y un motor, empiezo a darle la forma. Como lo he marcado dentro de la cavidad oral, ¿no es cierto? Va a estar marcado mis caras distal, mesial en forma cóncava, ¿no es cierto? Y va a estar marcado las cúspides del antagonista en mi cara oclusal. Entonces, con eso nosotros empezamos a hacer el desgaste y el ajuste de este acrílico, ¿sí? Una vez que hemos hecho el ajuste, debemos rebasar. Para ello dice, debe preparar resina acrílica y llevar el provisional en la etapa arenosa y esperar a que éste alcance la etapa plástica, lo cual se reconoce por la pérdida del brillo superficial de la resina acrílica. Con una sonda para caries retire los excesos. ¿Qué es el rebasado? Una vez que yo ya tengo, ¿no es cierto?, mi provisorio y he hecho el desgaste o el ajuste de acuerdo a lo que me han marcado las piezas vecinas y el antagonista, no va a haber una adaptación correcta en mi preparación. Entonces, lo que realizo es preparar de nuevo un poco de monómero y en estado arenoso lo pongo en la parte donde tiene que haber integridad y lo vuelvo a llevar a la cavidad, en este caso a mi preparación. Obviamente, previamente envaselinada, ¿no? Y ahí recién quito los excesos que me puedan quedar, ¿sí? Para que esté bien ajustada. Porque si está filtrada, no hay un ajuste apropiado, no va a cumplir todas las funciones y requisitos que nosotros queremos que cumpla esta restauración provisoria, ¿sí? Entonces, así cargamos con una técnica de pincel. Aquí tengo mi polvo, mi líquido, ¿no es cierto? Entonces lo coloco en mi pieza dentaria tallada y luego llevo mi provisorio. Le hago morder de nuevo. Va a haber, me imagino, un rebalse, ¿no es cierto? Entonces yo quito esos excesos. Y así hago un mejor rebasado o adaptado en mis bordes, ¿no es cierto? En mi terminación cervical, si estoy haciendo una corona completa o de desgaste completo de todas las caras, una extracoronal que decimos, o en este caso que estamos viendo en una restauración intracoronaria. Tiene que tener una adaptación apropiada, ¿sí? Una vez que vemos y verificamos que ya adapta bien, hay integridad en el margen que tiene la preparación, pues finalizamos dándole la anatomía apropiada a nivel oclusal, que tengan las cúspides, la fosa, el surco central, ¿no es cierto? Y obviamente el pulido necesario. Nosotros el pulido para los provisorios lo van a ver mejor en prácticas. Utilizamos cepillos y gomas, ¿no es cierto? Las gomas vienen de distintos grosores, grueso, mediano y fino, ¿no es cierto? Y el cepillo existe una pasta de alto brillo, que es de color blanco, ¿no es cierto? Entonces nos sirve para dar brillo, ¿no es cierto? Matiz a esa restauración de acrílico. Entonces aquí ya tenemos nuestra restauración finalizada, ¿sí? Esto en la técnica cubo o dado, que lo hacemos de manera directa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que conocer la anatomía y la morfología para poder hacer los ajustes. Entonces hay que tener mucho más práctica
en la forma de los dientes para poder manejar, porque si a la primera queremos hacer directamente así en esta técnica, a veces se nos pega. Por eso les recomendaba siempre el envaselinado, ¿no es cierto?, en su restauración, en sus preparaciones. La técnica de matriz de silicona o llave de silicona, ¿sí? Nosotros confeccionamos, es una técnica directa cuyo requisito es que exista una integridad coronaria, o sea que se integre a la terminación cervical, o bien haya una restauración o podamos obtener una restauración provisoria que reproduzca o copie la anatomía o la morfología correcta de esa pieza dentaria. La característica principal de esta técnica es que mantiene la anatomía original. ¿Por qué? Porque yo he obtenido esa llave, esa matriz, antes de hacer el desgaste, ¿sí? Entonces ustedes obtienen, ¿no? Digamos que vamos a hacer el tallado de esta pieza dentaria, entonces obtengo y no le hago ningún tipo de corte ni transversal ni sagital, ¿sí? Entonces, previo a realizar cualquier tipo de preparación, yo debo confeccionar mi llave de silicona o matriz de silicona, que podemos hacerlo con una silicona de condensación, con su porción putti o pesada, ¿no? Entonces yo obtengo esta matriz donde se están conservando la estructura o la anatomía inicial de mi preparación. Ustedes lo han realizado en sus taipodontos, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado con sus piezas dentarias naturales? ¿Qué les habíamos pedido? Que las rehabiliten, ¿no es cierto? Si tenía caries, eliminar caries y colocar una resina o un ionómero. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? ¿El paciente viene siempre con la pieza sana? No, porque hemos hablado que nosotros requerimos, ¿no es cierto?, realizar tallados en piezas dentarias ya comprometidas, no en piezas sanas. Entonces, normalmente va a venir una pieza dentaria con eliminación de caries, con una obturación, ¿no es cierto?, con un tratamiento de conducto. Entonces, ¿cómo yo confecciono un provisorio? ¿Qué se realiza? Se realiza el encerado diagnóstico. Nosotros tenemos como tema más adelante encerado diagnóstico. ¿Qué es el encerado diagnóstico? Es mediante el trabajo de cera devolver la forma correcta, ¿no es cierto?, en base a los parámetros que se tiene de la pieza dentaria destruida. Entonces yo hago el encerado diagnóstico de mis piezas dentarias, que le falta porciones o partes en alguna de sus caras, y recién duplico o realizo mi llave o matriz de silicona, para que cuando haga mi tallado en cavidad oral, pueda tener más o menos la anatomía o estructura anatómica de la pieza dentaria que quiero realizar su restauración provisoria. Entonces, de la misma forma, ustedes van a aislar o envaselinar la preparación dentaria o el tallado que hemos realizado y la superficie interna de la matriz, ¿sí? Tenemos que estar seguros de que no se va a pegar el acrílico ni al taipodonto ni a la llave de silicona. Hago mi preparación de mi acrílico, ¿no es cierto? Igual, polvo líquido, rellenamos la matriz en la zona o en el espacio del diente dentario que habíamos tallado. Esta resina acrílica tiene que estar en una etapa arenosa, o sea, todavía fluida. En cambio, cuando hacíamos directamente en el tallado, tenía que estar plástico, tenía que estar mucho más consistente, ¿no es cierto?, para que lo podamos amoldar. En cambio, acá no es necesario, porque ya al contrario, necesitamos que se acomode este acrílico en este estado, en esos espacios que hemos obtenido de la impresión. Entonces, esperamos que llegue recién a la etapa de plástica antes de llevar a la boca. O sea, cuando llevamos a la llave, tiene que estar en estado arenoso. Y esperamos unos segundos más para que en su estado plástico, cuando ya ha perdido el brillo, podamos llevar y presionar, ¿no es cierto?, sobre la preparación. Entonces, esperamos un momento, retiramos la matriz, vamos a ver que se ha duplicado o se ha replicado la anatomía o la estructura anatómica de la guía o de la llave de silicona sobre nuestra preparación. El provisional quedará adherido en la preparación, debes retirarlo y colocarlo hasta que termine la
la exotermia, el cambio de temperatura. No nos olvidemos que el acrílico sufre fases y dentro de sus fases tiene el contraerse. Una vez que ya he obtenido la forma, debo retirar, sacar y poner para que no se contraiga y se quede fijo en nuestro tallado, ¿sí? Y pueda producir, si estuviéramos hablando de dientes ya vitales, porque ahorita estamos hablando en un taipodonto, ¿qué le puede producir el calor del acrílico a mi diente? Y es una pieza dentaria vital. Podemos producir una pulpitis por el cambio térmico, ¿no es cierto? Daño en la pulpa. Luego de verificar el ajuste del provisional del contorno, ¿no es cierto? Habíamos dicho que nos tenemos que fijar el contorno, las troneras, los espacios proximales, los triángulos que formamos con las papilas son las troneras. El contorno tiene que ser igual tanto en lingual como en vestibular, no puede estar sobrecontorneado, no podemos conseguir o dejar que nuestro provisorio esté sobre contorneado. Tiene que estar a la altura de las piezas aledañas, igual por la parte lingual, ¿sí? Verificamos o hacemos el ajuste a nivel oclusal con la ayuda de un papel de articular, que no quede, habíamos dicho, un punto de contacto prematuro que pueda alterar la oclusión del paciente. No solamente la oclusión del paciente, si nosotros dejamos un punto prematuro en el provisorio, podemos producir una periodontitis de la pieza que hemos tallado. Entonces hacemos, no solamente verificamos el requisito biológico de los contornos, ¿no es cierto? Sino también verificamos la oclusión, ¿ok? Ahí tenemos ya terminada, pulida la restauración. De la misma forma que la técnica de dado o cubo, debemos hacer el pulido correspondiente. Y el pulido correspondiente lo hacemos con gomas de distintos grosores y con cepillos y con nuestra pasta de alto brillo, para que no quede poroso y se pueda fijar alimentos, ¿no es cierto?, residuos que puedan producirnos inflamación de los tejidos periodontales que están alrededor de la pieza tallada. Hasta aquí tenemos ya dos técnicas, la técnica del cubo y la técnica con matriz de silicona. Ahora vamos a ver la técnica del diente protésico o diente de stock. ¿A qué llamamos diente de stock? Es aquella tablilla donde vienen los dientes tanto del sector anterior como del sector posterior, o los dientes protésicos que decimos, que los utilizamos, ¿no es cierto?, para ser enfilados en prótesis removible. Entonces, esta técnica del diente protésico, aquí está la pastilla o tablilla, tenemos el acrílico, igual ya sea vasodapen o tacita de goma, la vaselina, nuestra espátula, lecrón, papel de articular. Entonces aquí tenemos nuestras tablillas. La más conocida en nuestro medio es el Durodent. Entonces, para esta técnica se utilizan estos dientes protésicos y normalmente esta técnica podemos realizar en el sector anterior. En cambio, las otras dos las podemos manejar más para el sector posterior, aunque el uso de la llave de silicona también la podemos utilizar en prótesis fija plurales en el sector anterior, o sea, cuando son varios dientes. Estas tablillas vienen enumeradas igual por colores. Aquí ven, ¿sí? Este es el color, este es color 66. Y tiene también aquí un número. Eso yo creo que lo van a reforzar más en prótesis removible cuando llevan dientes, la clasificación. Esta numeración nos dice el tamaño, A2, A3, ¿no es cierto? A30. ¿Qué tamaño es? Entonces nosotros tenemos que ver la cavidad del paciente para poder elegir qué color y qué tamaño. Una vez que hemos elegido la tablilla correcta, ¿no es cierto?, el color, el tamaño, la forma adecuada, seleccionamos el diente que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí, los dientes tienen un talón en la parte posterior o en la parte palatina, ¿no? Nosotros debemos quitar este talón, ¿ya? Con un fresón, esos de tuxteno, ¿no es cierto? Quitamos este talón y ahuecamos, ¿no es cierto?, nuestra dientecito protésico o de stock. ¿Para qué? Para que, miren aquí, lo ahuecamos,
¿sí? Ahuecamos y dejamos la cara vestibular intacta. Porque eso es lo que queremos utilizar el frente, la carilla del diente de stock. Y lo adaptamos a nuestro diente tallado, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Solo rebasar. ¿Se acuerdan que habíamos rebasado preparando, ¿no es cierto?, el acrílico y el polvo y el líquido, y llevábamos con la ayuda de un pincel a la parte cervical, nosotros llevamos a la parte ahuecada y la rebasamos o la colocamos en la pieza dentaria tallada. En este caso también hacemos el aislado de la pieza dentaria, ¿no? Y esperamos un poquito que se haga plástica y vamos igual sacando y poniendo para que no se contraiga en esa posición. Una vez que lo tenemos, los recortamos o los reafinamos los contornos y me delimito mi terminación cervical y si fuera necesario, hago el rebasado correspondiente. Y si no, puedo proceder a hacer el pulido. Ahí está, estamos haciendo el ajuste, ¿no es cierto?, a nivel cervical con la ayuda del pincelito. Siempre tenemos que verificar que la restauración provisoria tenga integridad en el margen gingival o en la terminación cervical de mi restauración o de mi tallado en este caso, ¿no? Hago el pulido correspondiente con los discos Soflex o discos de lija para que tenga un contorno apropiado, para que tengan troneras apropiadas. Y ahí tenemos, ¿sí? Ahora tenemos la técnica de diente de policarbonato. ¿Cómo es la técnica de diente policarbonato? En el mercado encontramos este tipo de dientes, ¿sí? Que están diseñados o están elaborados para ser provisorios, ¿no? Vienen igual de acuerdo al número que tienen por tamaños y por colores. Vienen ya ahuecadas y tienen en la parte del borde incisal o de la vertiente un número que nos indica qué pieza dentaria es, ¿no? La ventaja de utilizar esta técnica es que es práctico porque solo tenemos que rebasar o rellenar o acomodar en nuestro tallado, ¿sí? Pero la desventaja es que tenemos que elegir el correcto. Nosotros tenemos que elegir el diente de policarbonato adecuado para la pieza dentaria que nosotros deseamos hacer su restauración provisoria, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Adaptamos, ¿no? Adaptamos, verificamos a nivel proximal con papel de articular, lo ajustamos, ¿no es cierto?, con fresón, ya una vez bien adaptado también a nivel cervical, recién hago el rebase, ¿no? Preparo mi acrílico polvo líquido, hago mi aislamiento y hago el rebasado. Verifico que ajuste bien, quito los excesos suficientes, siempre controlo la integridad marginal que esté en contacto con mi terminación cervical. Si no está en contacto, hago el rebasado correspondiente con las pinceladas. Y listo, ya tenemos adaptado nuestra restauración de policarbonato, ¿sí? Hacemos el pulido correspondiente como con todas las técnicas, ¿ok? Entonces, fuera de haber este tipo de coronas de policarbonato, existen también las de acetato, que se utiliza bastante en pacientes pediátricos, que son iguales, pero son transparentes, ¿no? Entonces, la ventaja de estas transparentes o de estas de acetato es que tú puedes elegir el color, ¿no es cierto? Puedes hacer con un acrílico 61, 62, 65, 66, dependiendo del color de los dientes de tus pacientes, ¿no? Y también tenemos las láminas de acetato para construir. ¿Cómo son estas? Como hablábamos al principio, si venía mi paciente con destrucción coronaria y nosotros devolvíamos con un encerado diagnóstico, podemos duplicar ese encerado diagnóstico en un modelo duro de yeso y con una lámina de acetato con la ayuda de un VacuPress, que es un equipo que por la presión y calor va a duplicar, ¿no es cierto? Como acá. Como aquí, ¿no? Que está sobrepuesto acá. Entonces, rellenamos de acrílico o de resina temporaria y llevamos a la cavidad. Entonces, vamos a obtener nuestros provisorios y solo lo vamos a tener que recortar. No sé si existe alguna duda con respecto a provisorios.
¿Existe alguna duda, chicos? Doctora, buenas tardes. Buenas